Es un tema novedoso y también es, justamente porque es novedoso, es muy difícil el tratamiento judicial, porque probar el delito de grooming no es sencillo. ¿Qué es básicamente el grooming? Es el acoso o la captación a través de medios tecnológicos, de redes sociales, chats como el WhatsApp, de personas menores de edad con alguna finalidad sexual. Entonces, de ahí también la dificultad, ¿no? Porque para probar que existe este acoso, le llaman ciberacoso, ¿no? Que existe este acoso, que existe esta captación de una persona menor, tenés que hacer una búsqueda de prueba que no es la tradicional que conocemos y que vemos en las series de testigos, personas que vieron, sino que es todo muy virtualizado y muy a través de la tecnología, y además son situaciones muy difíciles de identificar. Entonces de ahí también la importancia de hacer prevención y tener atención a los lugares en los que están interactuando niños, niñas y adolescentes en el ámbito virtual. Pero es básicamente eso, es el ciberacoso con fines sexuales. Es una sentencia precursora aquí en la provincia, se leía también en la noticia. Exactamente, tengo entendido que es el primer caso que llega a juicio por este tipo de hechos, probablemente por esto, ¿no? Porque identificar el hecho es difícil, hacer la denuncia también, nosotros entendemos que siempre es una situación difícil, y para la Fiscalía, que es quien tiene la labor de investigar y acusar, construir la prueba, encontrar la prueba también es dificultoso. Así que sí, es el primer caso, y como vos decías, se dieron 12 meses de cumplimiento condicional. Esta es la primera instancia, todavía queda la fase de recursos, es decir, esta sentencia a partir de que se comunique, tienen un plazo para recurrirla, y recién si se confirma va a quedar la sentencia firme. Leticia, recién charlábamos y la pregunta era, a esta persona ya se lo condenó 12 meses en prisión en suspenso, y la gente, todas nos preguntamos, ¿por qué a forma de saber quién es la persona, por qué no se dan nombres? ¿Por qué no podemos saber nosotros como comunidad el nombre de esta persona, quizás para estar alertas? Bueno, por una parte, el estigma que te pesa cuando tenés un proceso penal te pesa tanto siendo imputada como siendo víctima en el proceso penal. Es decir, el verte involucrada en una situación que implica un delito, que implica un juicio, que implica de alguna manera ventilar tu vida, y más en este tipo de delitos que tienen que ver con la integridad sexual, con la intimidad de las personas, es muy fuerte. Comunitariamente, a veces, yo te lo decía hace un rato, ese estigma, esa marca que te queda, a veces es incluso más fuerte que la propia sentencia que recibís en el caso. Por eso se habla siempre de que es más fuerte la condena social, como decías vos, que en sí la condena que tiene la persona. Y sí, porque sobre todo, insisto, en este tipo de temas que son novedosos, donde todos estamos tratando de estar alertas, y que a veces nos superan y nos desbordan, ¿no? Porque también hay que ser claros y claras en que muchos de nosotros venimos de una generación en la que no somos nativos virtuales, no entendemos muy bien cómo funciona el mundo de lo virtual, y nos genera temor. Entonces, estas cosas que entre que indignan, asustan, con quién están mis hijes, a cuidado de quién están, hacen que la repercusión social sea mucho mayor. Ahora, ¿cuál es el tema? Por una parte, esto que te decía con anterioridad, esta persona que fue condenada todavía tiene el derecho al recurso, a que se revise la sentencia y a que se verifique si está bien condenada. Y por otra parte, que a mí me parece algo sumamente importante, que en comunidades pequeñas como las nuestras, identificar a la persona que está acusada en general lleva rápidamente a identificar a la persona que ha sido víctima en este tipo de delitos. Y con las personas menores de edad, ustedes sabrán que hay
toda una preservación especial de su intimidad, de no exponerlas a declarar, declaran en cámara Gesell, no tienen que concurrir a los juicios. Todo esto se hace justamente para que el proceso judicial no les implique en su vida un trauma mayor que el que muchas veces atravesaron ya como consecuencia del hecho por el que se hace el juicio. Entonces, identificar al autor lleva a identificar rápidamente a la víctima. Identificar a la víctima lleva en nuestra época actual, donde todo pasa por las redes sociales, a poner su nombre, y eso también es un estigma para esas personas. Hablando en el caso en sí, esto es un caso que pasó allá por diciembre y fue en un colegio de aquí de Zapala. Sí, tengo entendido que fue en un colegio de Zapala. Yo no intervine en ninguna de las fases del caso, pero sí, también en esto yo creo que siempre la ocurrencia de un delito es una mala noticia. Dentro de ese contexto de mala noticia, creo que la buena noticia que nosotros podemos dar es que estamos actuando con relativa rapidez, digamos. Las personas que están involucradas en esto no tuvieron que esperar años a que se realizara el juicio, sino que es un hecho del año pasado y este año ya tuvo el juicio. Entonces, esto también habla de una cierta celeridad que me parece que tendríamos que tomar de ejemplo en todos los procesos que involucran este tipo de casos, no solamente en los procesos penales, porque da cierta certeza a las personas de lo que pueden esperar de la justicia. Es bueno saber esto de que, bueno, en este caso fue en diciembre. El juicio fue en diciembre y que ya hoy tenga una condena, habla de la celeridad que se le dio, de la transparencia y decir, bueno, no tuve que esperar, no tuve que hacer revivir a mi hija, todo esto después de 5 años, por ejemplo. Claro, por ahí esto también es importante que se sepa que cuando hay una persona menor involucrada en un delito, lo que está establecido normativamente que tiene que suceder es que a esa persona se le toma la declaración lo más pronto posible del momento en el que se realiza la denuncia, y se le toma con un mecanismo específico que se llama cámara Gesell. ¿Qué significa? Significa que primero la persona se va a entrevistar con un psicólogo o una psicóloga que va a establecer si está en condiciones de declarar. Si se determina que está en condiciones de declarar, a ese niño, niña o adolescente se le lleva a un lugar especial, que es un lugar vidriado, así de este estilo, donde se va a reunir con ese psicólogo o esa psicóloga, que es quien le va a hacer las preguntas. La acusación y la defensa van a estar al otro lado del vidrio, van a poder ver la declaración, pero no le van a poder hacer preguntas directamente, porque se entiende que es una manera menos revictimizante con niños, niñas y adolescentes. Y ese registro, esa declaración se va a registrar y es lo que se va a usar posteriormente en el juicio. Es decir, a esa persona hay un mandato legal y se trata de cumplir al máximo posible de que a un menor o a una menor se le tome la declaración una sola vez, que tenga que tener intervención judicial una sola vez, y esa declaración es la que se va a usar posteriormente en el juicio. Entonces ese es el mecanismo. A veces se puede demorar un poco más o menos la declaración, porque el Poder Judicial tiene un equipo de psicólogos y psicólogas especializados en este tipo de declaraciones, y depende de la cantidad de declaraciones que tengan para tomar a nivel provincial. Pero en general se procura hacerlo con suma rapidez. Bien, sabemos también que esta persona fue separada del cargo y ya estaría cumpliendo funciones en otro lugar donde no está en contacto con niños. Probablemente esto sea así, porque creo que es política del Consejo Provincial de Educación en este caso. Ahí también es importante señalar que desde nuestra función de jueces y juezas penales nosotros no tenemos demasiadas atribuciones en términos de darle órdenes a la provincia o a la instancia empleadora sobre qué deben hacer con esa persona. Son como carriles separados. Una cosa es lo que sucede a nivel administrativo. Por ejemplo, a mí vos me vas a hacer una denuncia y me pedís un juicio político,
y el organismo que funciona en el Poder Judicial, el Tribunal de Enjuiciamiento, va a hacer todo el proceso para ver si hay materia suficiente para mí aplicarme algún tipo de sanción. Y otra cosa es que vos en paralelo me denuncies penalmente por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Este organismo, el que me va a hacer el juicio político, no tiene que esperar a que en el proceso penal se defina si yo soy responsable o no, porque son dos cuestiones separadas. Yo no conozco toda la normativa del Consejo Provincial de Educación, pero sí tengo claro que todos los organismos públicos y privados avanzan cada vez más en regulación de protocolos propios para casos de acosos, de abusos y cómo darle tratamiento a esos casos, sin que ello implique condenar sin pruebas, pero es importante que se sepa esto. Un proceso penal es muy difícil porque penalmente decidimos muchas veces privar de la libertad a una persona o ponerle condiciones muy estrictas a una persona. Entonces la prueba que se exige en el proceso penal es muy alta. Un proceso administrativo no tiene en general las mismas exigencias, sino que tiene que ver con la idoneidad para cumplir con tu función, con la forma en que has cumplido tu función y con si has incumplido alguna obligación en el marco específico de tu trabajo. Así que desconozco si esta persona seguirá trabajando y dónde seguirá trabajando, pero esas decisiones no dependen del resultado de un juicio penal, sino que son independientes.